El título de la lección del día de hoy es Jesús y toda la Escritura. Debemos leer el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. Y vamos a obtener algunas lecciones lindas esta mañana. El versículo 13 en adelante nos relata la historia de los famosos caminantes de Emaús. Uno de ellos es Cleofas, no se menciona el otro nombre. Sin embargo, ambos están caminando de Jerusalén hacia Emaús. De Jerusalén hacia Emaús había aproximadamente 11 kilómetros. Por lo tanto, esos 11 kilómetros los podrían hacer entre 1 o 2 horas más o menos a buen paso. Van allí pensando, van meditando, van tristes, reflexionando sobre lo que ha pasado. ¿Y sabes algo? De pronto, a media charla, era común, la gente no iba en auto, la gente iba a pie. Cuando ellos van caminando, reflexionando, se les acerca un hombre desconocido. Mientras ellos van pensando y platicando, este hombre les pregunta: oigan, ¿y ustedes qué platican? ¿Y ustedes qué platican? Cuando los hombres escuchan, ¿cómo que qué platicamos? Sí, ¿qué es lo que van platicando? Ellos le dicen: oye, ¿acaso no has sabido que en Jerusalén ocurrió algo que no esperábamos nosotros? De un tal Jesús, un varón poderoso en palabras, delante de Dios y también delante de los hombres. Pero miren lo que dice el versículo 16. El versículo 16, mis amados hermanos, a mí me llevó a la reflexión. El versículo 16, mientras ellos van caminando, pensando, discutiendo, dice el versículo 16, cuando Jesús se les acerca a ellos, dice el versículo 16, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Mire lo que está diciendo aquí la Escritura. Los dos van platicando, Jesús se les acerca a ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. ¡Qué tremendo! Hay dos posibles razones por las cuales aquí se refiere que los ojos de ellos estaban velados. Dos razones. La primera razón por la cual los ojos de ellos están velados es por la tristeza que agobia su corazón. La segunda razón por la cual los ojos de ellos están velados es posiblemente por algún poder sobrenatural que tiene velados sus ojos. Y si ese poder sobrenatural es el enemigo, entonces, ¿cuántas veces también nosotros hemos tenido velados nuestros ojos para no ver con claridad? Para no ver con claridad lo que dice la Escritura. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos? Dice aquí la Escritura, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Y entonces Él les empieza a preguntar: pero ¿por qué están tristes? Ellos entonces le relatan la muerte, la crucifixión del que ellos creían que era el Mesías. Observen, por favor, aquí una frase interesante. Dice el versículo 19. Entonces Él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Posiblemente en algún momento habrían creído que Jesús era el Mesías. En algún momento los caminantes de Emaús habían creído que Jesús era el Mesías. Sin embargo, la tristeza, la muerte de Jesús los llevó a creer que ahora Él era solo un profeta. Miren lo interesante de la vida. La tristeza, la melancolía los había llevado a pensar, a creer que Él era tan solo un profeta. Un profeta más. Un profeta más. Cuando nosotros tenemos los ojos velados, no somos capaces de distinguir lo que en realidad dice la Escritura. Y mis amados hermanos, ellos dicen: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel. Es decir,
como que no estaban muy seguros de su fe. ¿Qué estaba pasando con ellos? Sin embargo, mis queridos hermanos, dice aquí el versículo 25. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Insensatos. ¿Sabes que la palabra insensatos se refiere a falta de inteligencia o comprensión? Falta de inteligencia o comprensión. Mira lo que está diciendo, lo que significa insensatos, faltos de inteligencia o comprensión. Y Jesús les dice, insensatos. Jesús aquí está diciendo, insensatos de corazón. Y mis amados hermanos, el versículo 27 nos relata algo extraordinario. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, empezó a hablarles lo que las profecías hablaban acerca de él. Y es que, mis amados hermanos, es que Jesús mismo, lo más interesante de todos, es que Jesús mismo les había dicho todo lo que iba a ocurrir con él. Jesús les había dicho a ellos que él tenía que morir, que él sería despreciado, pero que al tercer día iba a resucitar. Noten, por favor, mis amados hermanos, cómo la visión se nos nubla. La visión se nos nubla cuando nosotros no estamos comprendiendo la Escritura. Jesús ya les había dicho que él iba a sufrir, que iba a ser despreciado. Es más, él les había dicho que sus propios discípulos le iban a abandonar. Cuando nuestros ojos están nublados, no somos capaces de descubrir lo que la Escritura nos está diciendo. Por eso esta mañana Jesús nos invita, Jesús nos llama. ¿A qué nos llama Jesús? Jesús nos llama a que nosotros descubramos otra vez la Escritura. Jesús nos llama otra vez a ir a la Escritura. Ahora, esas 2 horas aproximadamente se pasaron muy rápidas, demasiado rápidas se pasaron esas 2 horas. De tal manera que ya llegaron a Emaús. Y allí, mientras están cerca de Emaús, cuando ya están llegando, dice la Escritura, mis amados hermanos, que los hombres le dijeron: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Esa frase, quédate con nosotros, te voy a decir qué significa. La necesidad que los 2 hombres tenían de seguir escuchando la Escritura. Ellos necesitaban seguir escuchando la Escritura. Y te voy a decir algo. Si estos hombres no hubieran invitado a Jesús a quedarse, él se hubiera ido. Es decir, él hubiera continuado su camino. Si Jesús no hubiera recibido la invitación de quedarse con los forasteros, él se hubiera ido del hogar de Cleofas y de su familiar. Por lo tanto, cuán importante es que también nosotros le digamos a Jesús: quédate con nosotros. Como dice el canto, quédate con nosotros y enséñanos a orar. Oh, mis amados hermanos, los ojos de los discípulos seguían cerrados, seguían velados, seguían oscurecidos. Pero cuando llegó la Escritura a su vida otra vez, cuando ellos descubrieron lo que la Escritura decía sobre Jesús como Mesías, dice el versículo siguiente, el versículo 32. No ardía nuestro corazón cuando este hombre nos abría la Escritura. Es decir, que cuando ellos los invitan a que entre, a que se quede con ellos en su casa, y come Jesús con ellos, lo invitaron a comer. Y cuando está a punto de hacer la oración, número 1, reconocieron la forma de orar de Jesús. Y probablemente al Jesús levantar sus manos,
descubrieron las marcas de los clavos en sus manos. Qué maravilloso, mis amados hermanos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, somos capaces otra vez de enamorar de Jesús. Cuando nosotros vamos a la Escritura, mis amados hermanos, somos capaces